Hace más de 150 años, un soldado del sur de los Estados Unidos llamado Albert Pike escribió una carta que predijo la Primera, la Segunda y la Tercera Guerra Mundial con detalles increíblemente exactos. La autenticidad de esta carta no ha sido confirmada y es muy posible que se trate de un bulo. No obstante, predecir conflictos mundiales no es algo que no se haya hecho antes, en especial teniendo en cuenta que se sabe cómo se producen. A día de hoy, una tercera guerra mundial parece estar más cerca que nunca y hay quienes dirán que ya estamos en ella. Esto tiene a todo el mundo preguntándose qué podría ocurrir y qué deberían hacer. Soy tu chica cripto, estás viendo Coinburo y este es un vídeo que no querrás perderte. Empezaremos diciendo que gran parte de la información de este vídeo es especulativa. El motivo es simple y llanamente que implica que se produzcan muchos acontecimientos políticos y geopolíticos. Los primeros son difíciles de predecir y los segundos son probablemente imposibles de predecir. Dicho esto, toda esta información especulativa se basa en los mejores hechos disponibles. Antes de analizar todo lo que ha estado ocurriendo, es necesario comprender qué es una guerra mundial. Históricamente hablando, las guerras mundiales consistían en la lucha entre dos grupos de países alineados geopolíticamente. El ejemplo más fácil es el del Eje y los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Quizá nos equivoquemos, pero parece que este tipo de guerra mundial ya no es posible. Hubo un tiempo en que los gobiernos podían utilizar la propaganda para convencer a sus ciudadanos de que lucharan y murieran en nombre de su rey o de su país. En la actualidad, la libre circulación de la información ha hecho que esta propaganda sea ineficaz. Esto es especialmente cierto a la hora de convencer al ciudadano medio de que luche y muera en un país extranjero del que nunca ha oído hablar y que no podría encontrar en un mapa. Por ejemplo, la mayoría de los estadounidenses se opusieron firmemente a enviar soldados de este país a Ucrania, pero apoyaron la ayuda a Ucrania en todos los demás aspectos. Una vez más, esto se debe a que el ciudadano medio está lo suficientemente informado como para saber que ir a la guerra casi nunca redunda en su interés y solo beneficia a gobiernos, megabancos, bancos, corporaciones globales y, por supuesto, a los fabricantes de armas. No obstante, parece haber una excepción: las guerras entre países vecinos. Si observas los conflictos que han surgido en todo el mundo, te darás cuenta de que todos tienen algo en común. Son regionales y tienen que ver con territorios que llevan años o incluso décadas en disputa. También te darás cuenta de que en esas regiones ha habido conflictos desde hace mucho tiempo, solo que se han intensificado durante los últimos años. Mientras que es casi imposible convencer a una persona normal de que luche contra una potencia extranjera por razones que no comprende ni le importan, es muy fácil convencerla para que luche contra un vecino que lleva aterrorizando y matando a sus amigos, familiares y conciudadanos desde que está vivo. Aunque algunos de estos conflictos regionales parecen implicar a países que son adversarios geopolíticos, muchos implican a países que técnicamente son aliados geopolíticos. El ejemplo que nos viene a la cabeza es la disputa fronteriza entre China e India, que podría convertirse fácilmente en otro punto de conflicto regional. Para contextualizar, tanto China como India forman parte de los BRICS, una alianza en expansión de países africanos, de Oriente Medio, sudamericanos y asiáticos que supuestamente se oponen al orden mundial occidental liderado por los Estados Unidos y sus aliados. No obstante, existen tensiones significativas dentro de ambos grupos alineados geopolíticamente. Más información sobre los BRICS en la descripción. Lo que esto significa es que la guerra mundial que probablemente veremos o en la que ya podríamos estar inmersos es posible que no se parezca a las guerras mundiales del pasado. Probablemente no será un bando geopolítico contra el otro. Serán múltiples conflictos regionales en todo el mundo que poco a poco se convertirán en guerras en toda regla. Por un lado, esto significa que la pérdida de vidas humanas será probablemente menor y que el uso de armas que acaben con el mundo, como las armas nucleares, es posible que quede descartado. Eso esperamos. Por otro lado, los múltiples conflictos regionales y las tensiones entre aliados geopolíticos podrían provocar un trastorno económico y social significativamente mayor. Si te está gustando el vídeo hasta ahora, no dejes de darle al botón de me gusta para darle un empujón. Esto nos lleva a preguntarnos
¿Qué está provocando que todos estos conflictos regionales se conviertan en guerras en toda regla? La respuesta depende de lo cerca que los analices. De cerca parece una serie de acontecimientos que condujeron a la escalada. Esto es lo que todo el mundo argumenta cuando habla de estos conflictos. No obstante, si amplías la imagen, parece que estos conflictos regionales se están intensificando debido a algo que todos tienen en común. Sus economías no tienen buena pinta y la población está disgustada con sus gobernantes. Como referencia, es bien sabido que ir a la guerra es una forma de restablecer el orden cuando hay malestar social. Esto tiene sentido si se tiene en cuenta que entrar en guerra permite dirigir la rabia de la población hacia individuos e instituciones de otros países. Ir a la guerra también hace posible que los poderes internos culpen de todos los problemas económicos y sociales a las potencias extranjeras contra las que quieren que luche la población. Si observas todos los conflictos regionales que han estallado durante los últimos meses, te sorprenderá lo acertado de esta afirmación. La aprobación pública del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del presidente ruso Vladimir Putin estaba cayendo en picado hasta que empezó la guerra. Después, su aprobación volvió a subir. Del mismo modo, la aprobación pública de Hamas entre los palestinos solo ha aumentado cuando ha habido un conflicto en Israel. En el lado israelí, Benjamin Netanyahu se enfrentaba a protestas generalizadas antes de la reciente escalada. Por desgracia para él, la escalada parece haber perjudicado, no ha ayudado a su aprobación pública. A este respecto, la escalada de los conflictos regionales durante los últimos meses ha llevado a especular con la posibilidad de que China y Taiwán sean los siguientes en la línea de fuego. Esto no sería sorprendente, teniendo en cuenta que, según se ha informado, la economía china está implosionando. Lo creas o no, el apoyo público a la presidenta de Taiwán también ha ido cayendo en picado. Obviamente, es imposible saber cómo se siente el ciudadano medio respecto a su líder en un país como China, pero el hecho de que se hayan producido protestas sin precedentes durante los últimos meses sugiere que este sentimiento no es bueno. Ten en cuenta que históricamente un alto nivel de desempleo juvenil ha sido un factor de alto riesgo para la revolución. Si vives en los Estados Unidos o en la Unión Europea, sabrás que sus economías también han pasado apuros y que los políticos en el poder también son extremadamente impopulares. La diferencia es que no tienen países vecinos a los que utilizar como chivos expiatorios y los intentos de culpar a países lejanos han fracasado. Hablando del tema, es importante recordar que todos estos conflictos regionales no se producen en el vacío. Tienen lugar en el contexto de un cambio geopolítico mucho mayor, concretamente el progresivo declive del orden mundial liderado por los Estados Unidos y el aparente ascenso de un orden mundial liderado por China. Este contexto ha llevado a muchas personas a argumentar que todos estos conflictos regionales son en realidad guerras de poder entre los Estados Unidos y China. Este argumento tiene sentido cuando te das cuenta de que los Estados Unidos han estado proporcionando un importante apoyo militar y financiero a un bando y China ha estado haciendo lo mismo con el otro. No obstante, otras personas argumentarán que estos conflictos regionales eran inevitables debido a las razones económicas y sociales más fundamentales que acabamos de exponer. Es posible que los Estados Unidos y China solo los estén utilizando como una oportunidad para, por así decirlo, mover sus piezas en el tablero de ajedrez en regiones estratégicamente importantes. Si es así, es posible que veamos una escalada de más conflictos regionales y es probable que no todos ellos impliquen a los Estados Unidos o China. Al fin y al cabo, los recursos son limitados. Los Estados Unidos y China probablemente destinarán esos recursos a los conflictos regionales que más les importen. Esto está relacionado con los impactos económicos y sociales que podrían tener estos conflictos regionales. Estos impactos dependen en última instancia de las respuestas políticas y geopolíticas a los mismos. Como se ha dicho antes, es imposible predecir estas respuestas, pero podemos hacernos una idea de la dirección ampliando la perspectiva. Al fin y al cabo, lo que la gente necesita es alimentos asequibles, agua, cobijo y un grado razonable de seguridad. Esto requiere mucha energía, materias primas y una cantidad decente de seguridad interna.
En particular, la seguridad interna incluye la seguridad fronteriza, sin la cual el refugio y la seguridad pueden verse amenazados. Los acontecimientos recientes sugieren que los conflictos regionales tienen un impacto en estos factores incluso cuando no son locales. Teniendo en cuenta estos hechos, puedes dividir los países en dos categorías: los que disponen de los recursos necesarios para garantizar a sus ciudadanos alimentos, agua, cobijo y seguridad a precios asequibles, y los que no. Lógicamente, los países que tienen muchos de estos recursos probablemente experimentarán pequeños impactos sociales y económicos. Por el contrario, los países que no tienen estos recursos es posible que experimenten grandes impactos sociales y económicos. Llamaremos a los primeros países independientes y a los segundos países dependientes. Para minimizar los impactos sociales y económicos, los gobiernos de los países dependientes tendrán que dar una respuesta política, también conocida como doméstica, así como una respuesta geopolítica, también conocida como internacional. Por supuesto, a menudo están entrelazadas, lo que complica la situación. Aún así, se puede simplificar. Cuando te das cuenta de que la mayoría de los recursos del mundo se cotizan en dólares, significa que solo hay dos respuestas políticas y geopolíticas posibles por parte de los gobiernos de los países dependientes. O trabajan para maximizar su acceso a los recursos, o trabajan para maximizar su acceso a los dólares. A nivel doméstico, esto significa explotar los recursos existentes o restringir el uso de los recursos. A nivel geopolítico, significa o bien alinearse con países que tienen muchos recursos, como China y los demás BRICS, o bien alinearse con países que tienen muchos dólares, como los Estados Unidos y sus aliados. Si un país dependiente decide explotar sus recursos existentes, entonces reduce la necesidad de alinearse geopolíticamente con cualquiera de las dos superpotencias. A la inversa, si un país dependiente decide restringir el uso de sus recursos, entonces aumenta la necesidad de alinearse geopolíticamente con una de estas dos superpotencias. Ahora mismo, parece que muchos países dependientes están decidiendo restringir el uso de sus recursos, lo que les obliga a alinearse geopolíticamente con una de las superpotencias. El elefante en la habitación es la Unión Europea. Ha estado restringiendo el uso de sus recursos por razones medioambientales y como resultado se está alineando con los Estados Unidos. Esto está bien, pero la forma en que se está haciendo corre el riesgo de socavar lo que necesitan los europeos para estar satisfechos: alimentos asequibles, agua, cobijo y un grado razonable de seguridad. Esto último ha sido el centro de atención durante los últimos meses, en los que países que antes estaban a favor de la inmigración han dado un giro de 180 grados para preservar el orden. Mientras tanto, algunos países de la Unión Europea se han alineado con China por su impulso a las energías renovables. El efecto práctico de esto es que se corre el riesgo de desintegrar la Unión. Los países más dependientes violarán las restricciones de recursos de la Unión Europea o se separarán en bloques alineados con los Estados Unidos o con China. Alguna versión de esto está ocurriendo en todos los países y regiones del mundo. Cuando no sea posible que los países echen la culpa a sus vecinos, existirá el riesgo de que se produzcan importantes disturbios civiles. Para los países dependientes a los que no les quedan recursos que explotar, la única solución es el alineamiento geopolítico. Esto está relacionado con la posibilidad de que la situación mundial se convierta en otra guerra mundial, una verdadera guerra mundial, no solo un conjunto de conflictos regionales. Esto tiene que ver con el telón de fondo geopolítico que hemos mencionado antes, el declive del orden mundial de los Estados Unidos y el ascenso del orden mundial chino. Vamos a repasarlo rápidamente. Los países independientes estarán en su mayoría aislados de los efectos de los conflictos regionales, mientras que los países dependientes tendrán que explotar sus recursos, si los tienen, o alinearse geopolíticamente con los países independientes alineados con los Estados Unidos o con China. En teoría, esto significa que los países dependientes que se vean obligados a alinearse con los Estados Unidos o con China, se verán obligados a luchar en una nueva guerra mundial si se produce. En la práctica, no obstante, recordarás que va a ser difícil convencer a estos países dependientes de que luchen en ausencia de conflictos regionales existentes. Si esto es así, sugiere que la próxima guerra mundial, de producirse, tendría lugar entre dos países independientes, a saber, los Estados Unidos y China. Lo interesante es que las definiciones dominantes de la Tercera Guerra Mundial parecen implicar exactamente eso: una guerra directa entre los Estados Unidos y China.
No obstante, también va a ser difícil convencer al ciudadano medio de los Estados Unidos y de China para que luche. De hecho, podría ser incluso más difícil porque a diferencia de los países dependientes, los países independientes no tendrán el mismo grado de problemas económicos y sociales. Esto hará más difícil movilizar a la gente para la guerra. Además, es más probable que países independientes como los Estados Unidos y China tengan armas nucleares, lo que hace que un conflicto directo sea exponencialmente más arriesgado e indeseable. Por eso se dice que los Estados Unidos bombardearán Taiwán para destruir sus instalaciones de microchips militares en vez de defenderlo en un conflicto con China. También es la razón por la que el conflicto geopolítico entre los Estados Unidos y China ha sido casi exclusivamente económico y por la que probablemente lo seguirá siendo. Afortunadamente para nosotros, una guerra económica es mucho más dolorosa para las personas en el poder en los países independientes. Esto significa que probablemente no nos enviarán al frente. Desafortunadamente para nosotros, una guerra económica corre el riesgo de introducir el malestar social que prepara el escenario para un conflicto directo entre estas dos superpotencias. Este es el resultado que tiene preocupados a todos, pero parecen olvidar un componente crítico: todos esos países dependientes de todo el mundo. Estos países dependientes han hecho posible que los Estados Unidos y China minimicen las repercusiones sociales y económicas de su guerra económica, al menos por ahora. Este llamado friendshoring está creando de forma lenta pero segura el llamado mundo bipolar, una separación más o menos pacífica, no una batalla frontal. Como tal, se podría decir que todas estas supuestas guerras de poder que hemos visto durante los 2 últimos años han formado parte de un proceso para restablecer dónde están las fronteras en este nuevo mundo bipolar. Si es así, puede que haya algunas más, pero es improbable que se intensifiquen hasta el punto de que explote el planeta. De hecho, se podría llegar a argumentar que a los países dependientes e independientes les interesa que estos conflictos regionales permanezcan contenidos. Una escalada excesiva provocaría demasiados trastornos económicos y sociales en un plazo demasiado corto y acabaría con el derrocamiento de todos los que están en el poder. Ahora que lo pensamos, probablemente sea por eso por lo que los líderes mundiales han estado volando a todas esas zonas de conflicto regional e invitando a delegados de las partes implicadas a visitar sus respectivas capitales. Están allí para asegurarse de que las cosas no se salgan de control y su presencia física garantiza efectivamente que no lo harán. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué debes hacer con respecto a todo lo anterior? Para empezar, debes identificar si estás en un país que podría formar parte de un conflicto regional. Si lo estás, entonces es posible que quieras intentar trasladarte a otro lugar o al menos tener un plan preparado por si se llega a ese punto. Si no estás en un país que pueda formar parte de un conflicto regional, entonces tienes que evaluar si tu país es dependiente o independiente. Para refrescarte la memoria, esto significa evaluar si tu país dispone de los recursos necesarios para garantizar a sus ciudadanos alimentos asequibles, agua, refugio y seguridad suficiente. Como referencia, los países más autosuficientes con respecto a los alimentos son Argentina, Uruguay, Australia, Ucrania, Nueva Zelanda, Canadá, Bulgaria, Hungría, Lituania y Malasia. Si vives en estos países o en un país cercano a ellos, lo más probable es que vivas en un país independiente. Por el contrario, si vives en Noruega, Bélgica, Haití, Somalia, República Dominicana, Zimbabue, Armenia, Países Bajos, Panamá o Siria, o cerca de ellos, lo más probable es que vivas en un país dependiente. No obstante, ten en cuenta que muchos de estos países dependientes tienen acceso a recursos suficientes para ser casi independientes. Si vives en un país dependiente que no dispone de estos recursos, entonces tienes que preguntarte en qué equipo geopolítico está jugando tu país, ¿en el de los Estados Unidos o en el de China? En ese momento, tienes que preguntarte en qué lado del mundo bipolar te gustaría vivir. Lo ideal sería poder tener un pie en ambos. El motivo es que no se puede predecir cómo evolucionará la política o la geopolítica de estos polos. Tal vez el lado de los Estados Unidos sea el lugar donde estar hoy, pero ¿será el lugar donde estar mañana? Si los Estados Unidos están realmente en declive y China en ascenso, entonces es posible que el lado chino mejore con el paso del tiempo. Ahora mismo parece una locura, pero debes recordar que hay que pensar en la trayectoria de los países implicados, incluido el tuyo.
En muchos países occidentales, el nivel de vida de la persona media es alto, pero hay muchas métricas que sugieren que está disminuyendo lentamente. Por el contrario, en muchos países del este, el nivel de vida de la persona media es bajo, pero hay muchos indicadores que sugieren que está aumentando rápidamente. Una vez más, no se puede predecir cómo evolucionará la política o la geopolítica de estos países, pero te conviene mantener tus opciones abiertas en la medida de lo posible. Y lo más importante, debes tenerlo en cuenta en tus planes futuros. Conseguir una hipoteca a 30 años en un país dependiente que corre el riesgo de sufrir un conflicto regional probablemente no sea una decisión acertada. Por otro lado, comprar una propiedad barata en un país independiente que está creciendo desde su alineación es muy inteligente. Si te preguntas cuánto durará este periodo de incertidumbre mundial, la respuesta parece ser otros 10 o 20 años. Esto se debe a que los problemas económicos que están impulsando gran parte de esta incertidumbre mundial tienen sus raíces en el actual sistema financiero, que a su vez tiene sus raíces en la moneda de reserva, el dólar. Para poner las cosas en perspectiva, las monedas de reserva tienen una vida de unos 100 años. Dado que el dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial en la década de 1940, esto significa que nos acercamos al final del reinado del USD. Como todos los cambios anteriores de las monedas de reserva, esto conlleva un prolongado periodo de inestabilidad. Cuando termine ese periodo, se adoptará una nueva moneda de reserva, el mundo tendrá una nueva base estable a partir de la cual podrá crecer. De aquí a entonces habrá mucho caos, pero también muchas oportunidades. Si prestas atención y planificas en consecuencia, los 10 o 20 años posteriores serán los mejores de tu vida. Como dijo una vez un hombre sabio, no tengas miedo, estate preparado. Si lo estás, todo irá bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido informativo, dale al botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres mantenerte informado, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Si quieres ayudar a otros a mantenerse informados, dedica un segundo a compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Si te gustan las criptomonedas, tienes que visitar la página de ofertas de Coinburó. Tiene hasta $40,000 de bonificaciones en los mejores exchanges, junto con los mayores descuentos en comisiones de trading. Incluso tiene grandes descuentos en los mejores monederos hardware. El enlace estará abajo en la descripción. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos en un Satoshi. Chao, chao.